Muy buenas tardes nuevamente tengan todos ustedes. Damos la más cordial de las bienvenidas a esta charla con respecto a lo que es el derecho de familia, para lo cual quisiera externarles un saludo de parte de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, la cual se encuentra con una preocupación dentro de su gestión con respecto a lo que son nuestros potenciales egresar, ya que con estas actividades lo que estamos pretendiendo es que los potenciales egresar pues tengan herramientas de mayor facilidad para que puedan pues sustentar su vida profesional como abogados litigantes y lo más importante, un repaso general para su próxima evaluación de Ceneval. Pues bien, para hablar del día de hoy de este tema de derecho civil, contamos con la presencia de la maestra Emilia Ortega Cebes, quien es una destacada académica de nuestra facultad y a quien saludo y le doy la más cordial de las bienvenidas. Sea usted muy bienvenida, estimada maestra Emilia Ortega Cebes. Maestra, ¿me escucha? Muchas gracias. Muy bien, lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Lo escucho perfectamente. Pues bien, ¿qué le parece si damos inicio precisamente con esta serie de preguntas que hemos estado manejando como mecánica de nuestras mesas? Y quisiera iniciar con la primera pregunta, saber precisamente de que si bien es cierto que el derecho de familia pues deviene de algunas otras ramas del derecho, quisiéramos desde su perspectiva que nos dijera cuál es la diferencia entre el derecho de familia y el derecho civil, por favor. Claro que sí. Primeramente, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Esperamos apoyarlos con alguna de sus dudas y retroalimentarnos con lo que ya vimos en clase con algunos de ustedes. Efectivamente, el derecho civil es la rama de derecho que va a regular la conducta del hombre desde tres puntos de vista. El punto personal, patrimonial y familiar. Ahí es donde viene el derecho de familia. El derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas que se diferencia de la familia, porque la familia es el conjunto de personas. El derecho de familia viene a ser conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta del hombre organizando la familia en las diversas manifestaciones que se tienen. No sé si recordarán que la familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, que puede ser parentesco civil, parentesco consanguíneo, que puede ser parentesco de afinidad. Entonces, retomando la definición original, el derecho civil regula al hombre en sociedad desde tres acciones. La persona, aquí encontramos atributos de la persona física, mi acta de nacimiento, mi identidad, el derecho patrimonial, el área patrimonial, quién me tiene que dar alimentos y posteriormente el derecho familiar, que es la parte sustancial de nuestra charla. El derecho familiar viene a ser una rama del derecho que va a regular la constitución de la familia dentro de la sociedad. Es decir, quién tiene derecho a darme algo, quién tiene obligación de proveerme algo, y esa gama de situaciones proviene del tema familia. ¿Qué es familia? Recordaremos, conjunto de personas unidas por lazos que pueden ser parentesco, consanguíneo, acuérdense, con sangre, afinidad derivado del matrimonio, y civil en el caso de la adopción. Es a grandes rasgos, maestro, lo que es el derecho de familia. Es una parte de, pero una parte sustancial en la formación del individuo en sociedad. Muchas No gracias, sé si hasta estimada aquí maestra. está claro el Excelente. concepto. Claro que sí, está perfectamente bien entendido. Quisiera agradecer infinitamente por la respuesta y desde luego debido a esta situación que estamos precisamente diferenciando entre el derecho civil y el derecho de familia, quisiera preguntarle a usted si pudiera decirnos qué son las acciones del Estado civil, por favor. Claro que sí. Las acciones de Estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, a la defunción, a la tutela. O sea, pensamos nosotros como ciudadanos, muchos de nosotros, que el Estado civil es lo que la mayoría de la gente piensa, que es un Estado civil soltero, que es un Estado civil casado. Acuérdense que eso es parte importante, pero no es sustancial. Aquí lo sustancial, que las acciones de Estado civil son aquellas acciones derivadas de nuestro Código Civil que nos van a apoyar, tiene por objeto cuestiones relativas precisamente a cómo estás tú dentro de la sociedad. Naciste, ya te fuiste, tienes acta de defunción, tienes tutela, tienes parentesco, o sea, esas series de estado civil. Por ejemplo, yo quiero pensar, mi estado civil es casada
y soy madre, y soy abuela, y ¿por qué tengo esos parentescos generados de la relación familiar? Son mis estados civiles y es la forma que el derecho nos regula. Esa es la parte más, les estoy sintetizando porque son muchos temas y espero ser lo más clara posible. Lo que tenemos que aprender y no olvidar que las acciones de estado civil son las que tienen por objeto cuestiones relativas al estado del individuo dentro de la sociedad. Un estado civil dentro de la sociedad es el nacer. Yo ya tengo un estado civil. ¿Y cómo lo acredito? Mi acta de nacimiento. Alguien muere, mi acta de defunción. Tengo un desconocimiento de paternidad dentro del derecho civil, es un estado civil. Un reconocimiento de paternidad es otro estado civil que nos va a ayudar de alguna manera a entender mi estatus civil dentro de la sociedad. Es lo que le podría responder a esa pregunta. No sé si se tornó clara, compañeros. Usted me indica, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Pues desde luego es muy importante lo que nos está manifestando, lo que nos está comentando al respecto. Y debido a ¿Sí me esta situación, escuchan? No sé, me perdí con la comunicación. Estamos en canal todos. sí, maestra, estaba refiriéndole que sí estamos muy atentos a su respuesta, se escucha perfectamente bien. Y bueno, esta situación nos lleva precisamente a continuar con esta otra gama de preguntas, ya que nos estamos refiriendo precisamente a las acciones del Estado civil, pues desde luego una de ellas pues es prácticamente conocer de cuestiones como lo que es el matrimonio y las formas de cómo disolver este régimen de convivencia civil, por así decirlo, o familiar en este sentido. Para lo cual yo quisiera preguntarle, ¿qué es el divorcio incausado, estimada maestra? Claro que sí, doctor Palacios. Bueno, vamos a partir de la base sustancial que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en la aptitud de contraer nuevas nupcias. Vamos a verlo un poco más realista, compañeros. Vamos a ver Baja California, ¿qué nos ofrece el divorcio? El divorcio que hay en Baja California, tenemos el administrativo, tenemos el que se lleva el administrativo, y recordemos que es aquel que no hay hijos, no hay bienes, y nos vamos ante el registro civil, es muy rápido. El divorcio voluntario existe por parte de las dos partes el deseo de divorciarse, pero hay hijos o hay bienes y lo debemos hacer ante una autoridad, en este caso un juez familiar. En Tijuana específicamente tenemos jueces familiares. Luego viene el necesario. El necesario, hay una causal que todos recordarán que el artículo 264 del Código Civil nos establece nuestra relación de causales son motivos. Ok, si el 264 nos dice estas son las causas y el incausado nos dice no hay causa, entonces entraríamos al estudio del divorcio incausado. ¿Qué es el divorcio incausado? Es lo mismo, disolución del vínculo matrimonial que va a dejar a los cónyuges en la actitud de contraer nuevas nupcias, pero con una magia muy interesante. Aquí no le tengo que decir yo al juez, mira, me divorcio porque cometí adulterio, porque me golpeó, porque se desapareció. No le tengo que decir al juez la razón. La parte sustancial del divorcio incausado lo fundamentamos en el artículo 1 y 4 constitucional. El artículo 1 y 4 constitucional nos da el derecho como ciudadanos a estar libres y estar tranquilos. Los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo personal, cuando promuevo una demanda de divorcio incausado, la fundamento en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los derechos civiles, muchachos. ¿Por qué los digo que los civiles? Porque es el que nos va a dar la pauta para decirle al juez, mira, yo no te quiero decir qué me hizo mi esposo o mi esposa, solamente quiero decir que es mi derecho como individuo a ya no estar casado. Y ese fundamento, así lo tienes que decir al juez, ese es el divorcio incausado, no hay causa. Hubo unas jurisprudencias muy interesantes hace un par de años que nos decían, si el señor demanda el divorcio necesario y la señora le contesta el divorcio necesario por adulterio y el marido contesta es porque es ludópata, o sea, adicta al juego o a casino, si los dos tienen la intención, ¿para qué hacemos largo un proceso? Fue como nació el divorcio incausado. No hay que explicarle al juez la razón por la cual me quiero divorciar, mas sin embargo está procedente. Aquí tenemos un grave problema en Tijuana específicamente. Tenemos 3 juzgados familiares y no hay específicamente un proceso homologado porque los criterios varían. Pero en sí, a muchachos, futuros abogados, compañeros, divorcio incausado es aquel que fundamentas, pero sin una razón
del 264. El 264 tiene 18 causales que nos dicen, me quiero divorciar por adúltero, me quiero divorciar por ludópata, me quiero divorciar por violencia. Aquí no, el incausado es sin causa, es la magia que tenemos en el litigio. No sé si más o menos está clara la temática, compañeros. Claro que sí, estimada maestra, desde luego que está muy interesante su respuesta y desde luego este nuevo tema, bueno, no tan novedoso, pero que es muy, muy solicitado ahora en la práctica, sobre todo para el litigio de muchos de los compañeros que se dedican precisamente a estar solucionando conflictos ante los tribunales. Y esto me lleva a preguntarle, desde luego, ¿cómo se lleva a cabo un proceso judicial de divorcio incausado, estimada maestra? Con gusto, maestro, le doy respuesta. Como ya les explicaba que existen 4 tipos de divorcios, uno es administrativo, no tenemos que llevar un proceso judicial. Los 3 restantes tenemos intervención de la autoridad. El solicitante viene, vamos a imaginar, ahorita estoy en mi despacho, llega una persona y me dice, licenciada, me quiero divorciar. Yo le tengo que hacer la observación como abogado litigante en que tenemos opciones de resolver su problema. Y el divorcio incausado inicia con la petición de una de las personas de las cuales sí se quiere divorciar y la otra persona no. El cónyuge que no se quiere divorciar, a esta persona le vamos a tener que notificar de la misma manera que cualquier divorcio necesario, pero argumentando algo muy interesante. Voy a explicarles a grandes rasgos. Llega el cliente, me pide la asesoría y le digo, vamos a hacer un divorcio incausado. El divorcio incausado lo presento ante el juez familiar en turno que me asignen en el tribunal. Y ahí en ese divorcio voy a ser muy específica para yo decirle al juez, acuérdense que lo dijimos en clases, tú le tienes que pedir al juez específicamente lo que requieres para que el juez te otorgue lo que tú necesitas. El divorcio incausado tiene como característica que se presenta la promoción por parte de la parte actora. ¿Quién es la parte actora? El cónyuge que se quiere divorciar, demandando al cónyuge que no se quiere divorciar, por la razón que guste. El procedimiento normal es presentar una demanda y decirle al juez, mira, te anexo un proyecto de divorcio por si la persona acepta. Porque yo estoy pensando que ella también ya no quiere estar en la relación. Entonces yo presento mi demanda, anexo mi acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los hijos. Ojo, aquí es bien importante no olvidar que el procedimiento del divorcio incausado no va a resolver litis de pensión alimenticia, de custodia, de patria potestad. Es sustancial. El divorcio incausado nos va a resolver exclusivamente sobre el tema de divorcio. No sé si más o menos me explico. Lo interesante del divorcio incausado es que a veces los abogados, queriendo aprovechar esa salvedad, pues están metiendo, oye, Slick, juez, resuélveme custodia, resuélveme pensión alimenticia. ¿Qué es controversia, abogado? Mejor vámonos al divorcio necesario y ahí metes tu kit completo en el que pides divorcio, pérdida de patria potestad, designación de custodia, pensión alimenticia, o sea, lo que quieras. Pero el incausado no. No debemos olvidar que es no hay causa, te lo presento ante el juez y entonces sí, empieza lo interesante. Presentarle la demanda al juez, el juez la admite, notificamos a la persona y ya la persona argumentará lo que a su derecho convenga, pero de entrada el planteamiento que hacemos es no meter causal. ¿Por qué me gusta este divorcio? Aunque ustedes no lo crean, me gusta ese tipo de divorcios porque no lastimamos la relación. Ya de por sí viene lesionada con una situación de separación. A nosotros como abogados ponerle causales que no tienen razón de ser, pues estamos fragmentando más la buena cordialidad más si hay niños. Yo los invito a que si tienen un divorcio, siempre traten de hacerlo de manera incausada para evitar lastimar más. Ya después, en vía incidental, podemos promover pensión alimenticia, custodia, patria, lo que gusten. Pero de entrada el problema sustancial de separación de personas ya lo resolvimos. ¿Qué trae de bondadoso el divorcio incausado, muchachos? Pues que nos trae liquidación de la sociedad conyugal, nada más para decir, perdón, la terminación de la sociedad conyugal, más no la liquidación. La liquidación también la haces aparte.
pero el divorcio ya está dado y eso es muy bondadoso porque a veces se sangra mucho a las personas. Esa es la forma en la cómo se lleva a cabo un proceso judicial ante la autoridad, en este caso al tribunal. Esa es la respuesta que le puedo dar, maestro, y es lo que hago yo prácticamente todo el tiempo. Muchas gracias, estimada maestra. Es muy importante conocer precisamente estos elementos y desde luego también cómo en la práctica es De totalmente nada. diferente a lo que nos están prácticamente informando. Y asimismo, pues bueno, ya que el divorcio incausado pues es un tema muy interesante y sobre todo de mucha trascendencia actualmente en nuestra ciudad y hablamos de toda la República Mexicana, no solamente de un estado en específico, también es cierto que existen otro tipo de temas que también deben de tener un tratamiento muy especial, pero sobre todo más profundo. Me encantaría preguntarle al respecto, estimada maestra, ¿qué es la alineación parental, por favor? Sí, dígame, maestro Palacios. Eh, ¿Me escucha perfectamente bien, maestra? Ahorita sí, como que hubo una interrupción ahí, pero ahorita ya estamos bien. Ok, maestra, le comentaba que si nos pudiese explicar, por favor, desde su perspectiva y de como un tema más importante todavía que incluso otros temas dentro del derecho de familia, preguntarle qué es la alineación parental. Claro que sí, con gusto, un excelente tema que viene a colación con los temas de derecho de familia. ¿Qué es la alineación parental? Pues la alineación parental nos la define el artículo 420 bis de nuestro Código Civil. Ya está reformado porque hemos visto que muchos papás, muchos padres de manera, yo pienso que, perdón la palabra, de manera dolosa, generan situaciones en los hijos para venir a contravenir con los padres. ¿Cómo definimos alineación parental? La alineación parental es un conjunto de síntomas, acciones que se producen en los hijos cuando uno de los padres o de los progenitores empieza a manipularles información y generarles al niño, en este caso al niño, situaciones de animadversión en contra del otro progenitor. Es lo que llamamos nosotros el influir en los hijos para que no tengan un acercamiento al papá. Lo vemos cotidianamente más de lo que quisiéramos verlo, que el papá o la mamá con la intención de que el niño no esté en contacto con su papá, genera en el niño y siembra en el niño, o en el caso de las niñas, niño y niña, genera un sentimiento hacia su papá de rechazo. El ejemplo más común, tu papá no nos quiere porque está con otra persona. Tu mamá no te quiere porque trabaja mucho. Tus abuelos no te quieren porque no se limita al papá o a la mamá. Es una generalidad al padre o al progenitor con todo y su familia. Y entonces encontramos niños que sin razón aparente no quieren ver a papá. Entonces, o a mamá, y les decimos, ¿cuál es el motivo? Es que mi papi es malo. Y entonces estamos frente a un problema de alineación parental. Desafortunadamente, en la Suprema Corte dio marcha atrás a unas tesis muy buenas que nos generaban la posibilidad de la pérdida de patria potestad, porque si vamos al 441 del Código Civil, en su fracción tercera, ya nos metía la alineación parental como causa de pérdida de patria potestad. Pero si lo vemos desde un punto de vista realista, tenemos que valorar al niño, porque el niño manifiesta su inconformidad de muchas maneras. Entonces, la alineación parental la podemos decir como que es la conducta de uno de los padres o uno de los progenitores tendiente a gestionar o incluir negativamente en el ánimo del menor conductas de rechazo hacia ese otro progenitor, es decir, rechazo, burla. Muchos padres hacen síntomas de burla contra el otro padre con la intención de que el niño sienta pena con su papá, cuando es lo menos que debemos hacer los padres, menos los abogados. Yo en los convenios de divorcio ponemos cláusulas que siempre tratamos de decir, procuren los padres a raíz del divorcio no generar
conductas, que tu divorcio sea tu divorcio, pero que no genere en el menor ninguna situación que venga a lastimar su sano desarrollo, porque al final del día el niño es el menos responsable de las conductas, pero desafortunadamente es el más afectado, maestro. Eso es lo que le puedo dar respuesta desde el punto de vista jurídico y del punto de vista realista, es la alineación parental, esas conductas dolosas que hacemos para manipular la mente de nuestros niños en contraviniendo o poniéndolos en contra del otro progenitor. Traté de hacerlo muy sencillo, es un tema amplísimo y hermoso, pero para que los muchachos lo entiendan y lo puedan plasmar, eso es la alineación parental, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Pues sí, como usted bien dice, es un tema sumamente importante, muy en moda además, pero sobre todo en muchas ocasiones desconocido para la práctica, sobre todo de las personas que nos encontramos a lo mejor trabajando desde otras perspectivas del derecho, pero que a final de cuentas es muy interesante y sobre todo muy necesario conocer. Y al respecto de esta situación, maestra, me encantaría saber ¿cómo podemos dirimir controversias de manera judicial cuando estamos frente a una alineación parental, por favor? Claro que sí, con gusto. Mire, tenemos en el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles las controversias del orden familiar, así se llama el capítulo. Y en las controversias del orden familiar, de acuerdo al 926 de Procedimientos Civiles, nos dan la pauta a nosotros para que si tenemos una conducta, independientemente que sea la alineación parental, cualquier conducta en la que los papás no están de acuerdo, puedan iniciar un procedimiento sumario. ¿Por qué lo bondadoso de sumarísimo o controversia sumarísima? Porque las cuestiones de índole familiar son de interés público y no podemos dejarlas a un procedimiento largo, una manipulación de un menor. Vamos hipotéticamente a platicarlo, ¿no? Tenemos al menor y viene la mamá o viene el papá y me dice, licenciada, el niño está manipulado por su papá. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llevarlo a valorar, porque muchas veces utilizan a los niños para esta situación, pero yo quiero pensar que el niño sí viene con un poco de daño generado por el otro progenitor. Lo vamos a valorar, abogados. Acuérdense, se los repetí siempre en clase. No podemos hablar sin sustento jurídico. ¿Qué sustento jurídico es? Bueno, pues la mamá no tiene dinero, mandémosla al DIF. Mandemos al DIF para que hagan una valoración del menor de su estado emocional, para que nos platique porque tiene tanto resentimiento hacia su progenitor que en ese momento no está con él. Si tenemos oportunidad económica, pues llevamos un grupo de peritos autorizados por el tribunal en el que nos da una lista que podemos de alguna manera sustentar para poder acreditar la existencia de tal o cual situación. Porque ya tenemos el dictamen, ya tenemos el acta de nacimiento del menor y tenemos la valoración previa de la conducta del niño. En ese momento le decimos, juez, estamos ante este proceso y quiero que le llames la atención al papá, quiero que lo llames a juicio, quiero una serie de peticiones que van a variar. Yo en el caso de alienación parental, yo soy más aguerrida, yo me iría por la pérdida de patria potestad por alienación parental, porque no es justo que un niño sea lastimado de una manera tan cruel. Y muchos lo hemos vivido. Escuchamos cómo a veces nuestros padres o padres de amigos externan conductas dolosas, dañinas al menor. Nosotros tenemos que probarlo ante la autoridad, la existencia precisamente de ese tipo de conductas, y entonces vamos al juzgado, como les dije, el incausado. Presentamos un escrito en el que narramos hechos argumentando lo que estamos diciendo. La autoridad determinará si es de urgencia, una separación o una valoración. Aquí les quiero hacer un comentario. Muchas veces viene el padre con la intención o la madre, licenciada, quiero que valore al papá de mi hijo. Y desafortunadamente el juez manda a los dos. Entonces tenemos que valorar cómo estamos las dos partes antes de meternos a un proceso, porque muchas veces dañamos más al niño en ese juega y lleva. Entonces yo los invito a que si tienen un proceso de alienación parental marcado en el que el menor está dañado de alguna manera y tiene animadversión hacia el otro progenitor, pues que lo valoremos mediante los procesos indicados por la autoridad, que es lo que nos va a dar la pauta para la continuidad. Eso es lo que les puedo responder. Muchas gracias, estimada maestra. Sin duda alguna, muy interesante este tema.
desde luego también muy novedoso, pero que a final de cuentas es muy importante que nosotros como abogados litigantes, como profesores incluso de la propia ciencia jurídica, estemos obligados a conocer a cabalidad y desde luego a profundidad todavía mayor, dado que son cuestiones que atentan en contra de intereses menor, interés superior del menor, perdón, y en contra incluso de propios derechos humanos. Pero bueno, retomando nuestra charla, estimada maestra, quisiera preguntarle con respecto a un tema que es muy solicitado y sobre todo yo creo que es muy importante, es como que hasta cierto punto la columna vertebral del derecho de familia, y es precisamente que nos pudiese explicar cómo es el proceso judicial por el cual se solicitan alimentos, estimada maestra, por favor. Claro que sí, con gusto. Es un tema que en lo personal siempre hago mucho énfasis a los jóvenes para quitarles un poco de desinformación que la genera más confusión tan solo a ellos y a las demás personas. No debemos olvidar primero qué son los alimentos. Los alimentos no es la comida. Los alimentos es un conjunto de necesidades básicas que necesita el individuo para subsistir en sociedad. Esos alimentos lo constituyen la comida, la habitación, la salud, la vestimenta y la educación para el caso de menores de edad. Pero también esta última reforma que tenemos, antes pensábamos que eran 5 puntos, ahora también ya nos incluyeron la cuestión del sano esparcimiento para los niños, la atención durante la gestación del menor y pues en el caso de menores que tengan algún tipo de necesidad especial, pues de alguna manera también estamos obligados a darle alimentos. ¿Qué son los alimentos entonces? Todos aquellos elementos, medios o necesidades que requiere un individuo para subsistir en sociedad. Esa podría ser la definición más concreta y más necesaria. Nuestro Código Civil las establece y nos narra las condiciones para los... Acuérdense que siempre les digo, esta es la regla. Vamos a ver las excepciones las analizaremos poco a poco. El maestro me pregunta, ¿cuál es el proceso judicial para juicio de alimentos? Pues primeramente tenemos que acreditar el entroncamiento legal. El entroncamiento legal es que viene el padre que tiene al menor o la persona que tiene el derecho a tener el menor. Acordemos que la patria potestad la van a ejercer papá, mamá, abuelos paternos y abuelos maternos. Se acabó la patria potestad, que son los facultados para ejercerla. A falta de ellos, pues ya entra ya la tutela, como lo vimos en clase, ¿verdad? Pero en el caso de alimentos, la persona que tenga al menor y se vea en la necesidad de pedirlos, va a acudir ante la autoridad jurisdiccional, en este caso en Tijuana, vamos a hablar, un juez familiar. ¿Qué le vamos a decir al juez familiar? Mira, yo soy la madre, yo soy el padre, soy la persona que ejerce un derecho sobre el menor y vengo a demandar vengo a pedirle que se le fije una pensión alimenticia para su menor hijo. Es un tema amplísimo el tema de alimentos. El tema de alimentos lo regulamos por lo mismo con el procedimientos civiles en el artículo 424, si mal no recuerdo, 424, que es el que nos habla de los juicios sumarios. El juicio sumario es el 424, fracción segunda, para que lo anoten y dice, todas las cuestiones relativas a alimentos se tramitarán en vía sumaria. ¿Qué es juicio sumario? Un juicio corto. ¿Qué es juicio sumario corto? Que vamos a presentar la litis y vamos a presentar las pruebas y vamos a presentar todos los elementos en nuestro planteamiento de demanda. ¿Con qué intención? Pues que cuando el juzgado reciba nuestra petición, considere que se han reunido los elementos. Aquí vamos a ser cautelosos si la persona tiene trabajo fijo. Aquí le vamos a pedir al juez fijación de pensión alimenticia de manera provisional y en su momento definitiva, que se gire un oficio a la empresa tal a efecto de que informe los ingresos y le retenga a la persona y le deposite al promovente, padre o madre, la pensión alimenticia. Claro está, el hijo mayor de edad puede demandar a su papá la pensión alimenticia y entonces ya no entra mamá ni papá a la petición. Por eso dije el promovente, que puede ser el papá
o puede ser la mamá, o puede ser el mismo promovente que tenga la edad suficiente para demandar al papá o mamá. Este tipo de juicios, los alimentos, tienen una característica muy especial, se llaman recíprocos. El que es acreedor, mañana puede ser deudor. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, que yo ahorita mi papá me tiene que mantener a mí, pero si mañana mi papá es una persona adulta mayor que no puede valerse por sí misma, no cuenta recursos, mi papá me puede demandar a mí. O sea, yo ya soy abogada y no le ayudo a mi madre, no le ayudo a mi padre, los alimentos son recíprocos. Quitémonos la idea de que el alimento solo procede para los casos de papá al hijo. No, muchos alumnos me han preguntado en clase, oiga maestra, ¿y qué pasa si el papá nunca se preocupó, nunca quiso, nunca me dio nada y ya de grande mi papá me demanda a mí? Ah, no, el Código Civil ahí está, no lo quisieron usar tu mamá o tu papá o tú. Eso no implica de ninguna manera que tu papá mañana te pueda a ti demandar los alimentos como un derecho que tienen porque es recíproco. El Código Civil es muy claro. El Código Civil te establece en qué momentos puedes pedir ese derecho de los alimentos. Presentas demanda, el acreedor alimentista al deudor y le dice, quiero pensión. Ahora bien, muchos nos preguntamos, ¿y de cuánto es la pensión? Bueno, no tenemos un artículo, muchachos, que nos diga una tasa o un número de pensión. Es a criterio de la autoridad. Siempre la autoridad nos fija una pensión. La máxima que yo he visto es el 45% del ingreso de la persona que es deudora. ¿Por qué el 45%? Porque también tiene que comer y tiene que vestir y tiene que habitar, sino cómo va a trabajar. El procedimiento, maestro, que me pregunta es ante la autoridad, en este caso un juez familiar, con un planteamiento, anexando la pretensión. Siempre les digo en clase a los muchachos, tengo muchos años litigando, depende de lo que pidan, es lo que les van a dar. Hagan un buen planteamiento de su demanda, de su petición, para que el juez tenga argumentos de no negarnos la prestación. Lo fundamentamos en la vía sumaria y pues promovemos los alimentos y ahí hacemos nuestra narrativa de hechos. Todos mis alumnos que han sido en segundo semestre con civil han hecho su propia demanda de alimentos, su propia demanda de patria potestad o de divorcio y saben que varían, pero el formato es similar, maestro. Ante un juez familiar en Tijuana, ante un juez especial en Rosarito y ante el juez que tenemos en Tecate, depende de la jurisdicción, pero de entrada debe ser un juez civil. No sé si hasta aquí respondí la cuestionante. ¿Tienen dudas? Lo que usted guste, maestro, estoy en la mejor disposición. Es usted muy gentil, estimada maestra. Pues nada, yo creo que nos está respondiendo de manera muy certera a estos cuestionamientos, los cuales desde luego son de suma trascendencia para conocer a cabalidad y sobre todo a profundidad el derecho de familia. Maestra, si le parece bien, hay algunas preguntas precisamente de nuestra audiencia, de los compañeros estudiantes que se encuentran esta tarde con nosotros, y quisiera leerle la primera pregunta de Cecilia Adilene Heredia Toribio, quien nos pregunta, maestra, en el caso del incausado versa sobre la disolución del vínculo matrimonial, ¿qué sucede cuando hay hijos, bienes? ¿Forzosamente tiene que ir a audiencia de conciliación si la contestación no está de acuerdo a la parte demandada? Bueno, muchas preguntas, pero todas están vinculadas. Vamos a partir de la primera. Les dije en la explicación del divorcio incausado que el divorcio incausado versa precisamente en la disolución del vínculo matrimonial. El juez no te va a resolver a criterio, porque el criterio es importante, no te resuelve sobre bienes, sobre hijos, sobre pensión. Él te dice, promuévelo por cuerda separada. Eso lo promueves en vía incidental. ¿Qué es incidental? Un mini juicio dentro del juicio principal. Es decir, el juez dice, te resuelvo el divorcio, te decreto la disolución, se acabó. Eso es lo que comúnmente hacemos. Dices tú, forzosamente tiene que ir a audiencia de conciliación si en la contestación no está de acuerdo la parte demandada. Acuérdate que el divorcio incausado no hay conciliaciones. ¿Te quieres divorciar o no te quieres divorciar? Si la persona no se quiere divorciar, el juez, por la petición de la parte actora, promueve la disolución del vínculo. Hay que ver si contestó o si no contestó. Si hay conciliación, pues van a llegar a un acuerdo y se va a convertir en voluntario y el divorcio se va a dar. No sé si te contesté la pregunta, Cecilia. Tiene como finalidad
forzosamente tienen que ir a audiencia de conciliación. Tenemos un problema en Tijuana, lo dije desde el principio, tenemos 3 jueces con 3 criterios. Unos te llevan a audiencia, otros te dictan directamente la resolución y otros te mandan por la vía especial. Entonces tenemos que pensar, ¿qué quieres? Plantear divorcio, disolución y vía incidental para cuestiones de alimentos, para cuestiones, no las va a resolver un juez, va a ser muy complicado. Yo te invito a que hagan divorcio incausado, lo resuelvan y posteriormente resuelvan lo demás. Ya separaste, ya calmaste las necesidades personales. Esa es la respuesta, maestro. Muchas gracias, estimada maestra. Quisiera hacerle otra pregunta un poco más extensa, pero seguramente muy interesante. Pregunta Eloy Carrillo Acuña. Hola, buenas tardes, maestra. Sabemos que el reconocimiento de paternidad no es revocable, pero si estamos ante una situación en la que se hizo el reconocimiento de nuestro país con la mejor intención, sin embargo, el señor que es ciudadano americano ahora le quiere arreglar sus papeles al niño en Estados Unidos, para lo cual están pidiendo que lo adopte en Estados Unidos para que pueda arreglárselos. ¿Qué podríamos hacer? Pregunta. Y en segundo lugar, pregunta también, ¿podemos hablar con el DIF para que haga una acción contradictoria de ese recuento? Bueno, igual que la anterior pregunta, vienen varias implícitas. El reconocimiento de paternidad, tendríamos que ver quién hizo el reconocimiento. El papá o el no papá hace un reconocimiento voluntario de un hijo que él piensa o no piensa que es de él. Aquí hay 2 supuestos, Eloy. El primer supuesto, si el padre biológico se va y no reconoce al niño y luego llega y lo reconoce, es el padre biológico. Aquí no le vas a dar para atrás a la paternidad porque ya lo reconoció. El otro supuesto es que sea un no papá biológico y reconozca al niño. Ahí puedes pedir desconocimiento de paternidad. Después me preguntas, ¿el señor ciudadano americano es el que reconoció al niño? Bueno, si vamos a pensar que el señor que es ciudadano americano y quiere arreglarle papeles a este niño en Estados Unidos y lo quiere adoptar, ¿quién tiene la patria potestad de Eloy? ¿La tienen los dos? ¿Quién es el papá? Es la duda que tengo, pero quiero pensar que me estás preguntando que la persona que reconoció al niño ahora lo quiere hacer ciudadano. No entiendo la revocación de qué menor la quieres. Yo quiero pensar que el menor que tú quieres hacerle ese reconocimiento es el mismo que ahora lo quieres reconocer en Estados Unidos. No le encuentro por qué la adopción. Maestro, no sé si el joven me está preguntando esa parte. Pues habrá que esperar la respuesta de Eloy si nos pudiese informar cuál sería la situación, si es que estamos precisamente contestando o no a la pregunta. Mientras tanto, maestra, quisiera hacerle 2 preguntas más. Jesús Manuel Espinosa Saldaña pregunta, maestra, cuando se busca la tutela para ausencia de padres, ¿se debe hacer en jurisdicción voluntaria? Ok, aquí la tutela, claro, con gusto, maestro. La tutela no es por ausencia de padres. Aquí la tutela es porque no hay quien ejerza la patria potestad. Y es un juicio ordinario civil. ¿Por qué ordinario civil? Porque el 424 nos dice cuáles son los juicios que son sumarios. Y los que no están implícitos en el 424, todos los demás son ordinarios o especiales. Vamos a contestarte, José Manuel. Jesús Manuel, perdón. La tutela la va a promover el que quiera ejercer la patria potestad. Acabo de hacer una niña de 28 años con síndrome de Down. A esta niña, pues ya nadie puede ejercer la patria potestad porque ya cumplió 18 de acuerdo a la normatividad. Sin embargo, esta niña que tiene 28 años, alguien tiene que ejercer su derecho. Ahí le vamos a hacer una tutela en vía ordinaria o en vía de jurisdicción. Vamos a ver cuál es lo que tú quieres hacer principalmente. Depende de la edad, depende, acuérdate que la tutela la puedes ejercer para casos de personas adultas con características especiales, puede ser una persona con demencia senil, pero si estás buscando tutela porque hay menor de edad, la va a promover directamente en la vía que estás refiriendo. Esa es la respuesta, Jesús Manuel. Muchas gracias, estimada maestra. Quiero hacerle 2 preguntas más y para que nos pueda usted hacer el favor de contestarlas, estimada maestra. Pregunta Fernando Alexis Pérez Cruz. Respecto al divorcio incausado, si la parte demandada no contesta, ¿podríamos continuar con nuestro proceso
y podremos tener sentencia por rebeldía o forzosamente tiene que contestar la parte demandada. Esa es la pregunta que nos hace Fernando Alexis Pérez Cruz, maestra. Fernando, te voy a dar respuesta. Acuérdate que aquí no podemos forzar a nadie. Ustedes saben que en un procedimiento jurisdicción, en un juicio, hay tres opciones. Contesta la parte demandada, no contesta la parte demandada, se va en rebeldía o se allana. Esos son los tres supuestos para que la persona venga. Vamos a hablar del incausado. Yo demando a la persona y la persona tiene las tres opciones. O viene y se allana, o contesta la demanda, o se va en rebeldía. Aquí la autoridad va a decir, a ver, tú me estás pidiendo, ¿qué pasa si la parte demandada no contesta? Le acuso rebeldía y se dicta sentencia. Hay muchos jueces que te están dictando la sentencia inmediatamente, no esperan a agotar más instancias porque la controversia es muy simple. Yo te demando el divorcio, no vienes a contestar, el juez dicta sentencia. Hay otro juez que lo que nos hace es, te notifica, tú no contestas y se sigue en rebeldía y se desahoga la prueba, que es la testimonial para efectos de demostrar que ya no estás con la persona. Eso es lo más sustancial. No tiene, acuérdense abogados, nadie forzosamente tiene que contestar. Es voluntad de la parte convenir o contestar. Esa es la respuesta que te puedo dar, Fernando. Muchas gracias, estimada maestra. A la orden. Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta. Pregunta Yolanda Bejarano. Buen día, maestra. ¿Qué pasa si una persona se divorció y nunca inscribió su divorcio y pasaron más de 10 años? ¿Tiene que promover otro divorcio? Si es así, ¿sería un divorcio incausado? Muchas gracias. Claro que sí, Yolanda. Mira, nosotros nos hemos enfrentado a ese tema. La gente piensa que el ir al juzgado y promover el divorcio ya con eso está divorciada y no, cumplió la mitad. Acordémonos que creo que es el 421 del Código Civil, dice, una vez que la persona se divorcia, debe inscribir la sentencia de divorcio ante el juez, ante el oficial de registro civil donde se casó. ¿Qué pasa si la persona no inscribe la sentencia? Sigue casada. Para muchas instituciones. Te voy a manejar un ejemplo. Tuvimos el caso de una persona que se divorcia y en el inter de divorcio, por desidia, no inscribe su sentencia. En ese momento se muere esa persona. Llega el cónyuge, pide un acta reciente de matrimonio con su esposa y va y cobra los seguros y no le dio nada a los hijos. ¿Está mal o está bien? No está mal ni está bien. Es justo porque él tenía su sentencia, su acta de matrimonio. Entonces, ¿cuál es la obligación de las partes? Inscribir la sentencia de divorcio para que le pare perjuicio a terceros. ¿Qué pasó en este caso? El señor dice, ya se murió mi esposa y sé que tenía 3 seguros, va a registro civil y con todo el dolor del mundo, porque nunca le notificaron a esa persona porque estaba fuera, se fue en rebeldía. Esta persona no contesta la demanda y va y pide un acta de matrimonio. Se la da a registro civil porque no hay anotación en registro civil y este señor cobra pensiones, seguros. ¿Qué respuesta te puedo dar? ¿Yo qué hago? Pido que me remita nuevamente un oficio actualizado de ese divorcio. Quiero pensar que fue hace 10 años. Pido que me traigan del archivo el expediente y vuelvo a solicitar que por razones personales, económicas, el juez sí te lo da el oficio nuevamente y la copia certificada de la sentencia. No me puedes hacer un nuevo divorcio del divorcio existente porque te va a botar en clave. Aquí lo que tienes que hacer es pedirle a la autoridad mediante un escrito, ¿sabes qué, juez? Se me extravió, palabras más palabras, se me extravió y necesito que me lo des nuevamente. Y el juez te lo va a dar porque no se oponen. Esa es la respuesta que te puedo dar, Yolanda, en cuanto a la inscripción. Por favor, inscriban sus demandas de divorcio porque sigue vigente. Es muy común. La gente me dice, ya tengo 20 años separado. Sí, pero esto no es partido de fútbol que de FAU lo vas a tener, ni tampoco me vas a decir el juez es adivino y sabe que no vives. Es a instancia de parte decirle, juez, tengo 20 años, porque si después de 20 años viene la persona, sigue con el mismo derecho solo porque tú no hiciste tu trámite adecuado. Esa es la explicación que le doy, maestro. Y la respuesta espero haberle aclarado. Claro que sí, maestra, es usted muy gentil y muy amable. Precisamente
Insisto, y yo creo que me allano a su comentario de hay que inscribir precisamente las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, porque en ocasiones por desidia no lo realizamos, si vienen ahí las complicaciones y luego en el transcurso, el devenir del tiempo, es aún todavía más complicado poder, en este caso, por ejemplo, para el divorcio, no tener un vínculo parental, por afinidad en este caso, con X persona, pero a final de cuentas lo que estamos realizando es pues seguir unidos en matrimonio, aunque pues no se viva juntos o se hayan separados después de un tiempo. Maestra, nos comenta Eloy Carrillo Acuña con respecto de que si este señor no era el padre biológico del niño, pero sí contestó a la pregunta, estimada maestra, o sea, informarle que sí contestó a la pregunta con respecto a lo que era la situación de la patria potestad y la adopción en Estados Unidos, maestra. Qué bueno. Muy bien, maestra, pues Espero bien, haberles aclarado sus dudas. Yo sé que tienen más. sí, desde luego que tienen más aquí los Sí, compañeros, les pero comentaba que le escucho, maestra. les digo que son temas muy amplios, muy novedosos, muy interesantes y más comunes de los que pudiéramos imaginar. Pero por eso mismo nuestro Código Civil nos apoya. Acuérdense que el buen abogado no es el que sabe todo, pero sí podemos recurrir a nuestros libros para que nos puedan apoyar. Le agradezco la atención y la invitación, maestro. Espero haber, digamos, aclarado las dudas de estos chicos inquietos y aquí estoy a la orden, maestro. Muchas gracias, estimada maestra. Pues bien, en vista de que ya no hay más dudas para nuestra ponente del día de hoy, quisiera agradecer infinitamente a nombre de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, a la maestra Emilia Ortega Cebes por su participación esta tarde con nosotros, compartiendo sus conocimientos, sobre todo su experiencia y su experticia con respecto a lo que es la materia familiar. Y pues nada, maestra, estamos totalmente agradecidos infinitamente, desde luego, y también agradecemos la presencia de todos nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, de todos los semestres, me imagino que hay también, pero sobre todo de los potenciales egresados. Espero que estas actividades estén siendo sumamente de mucha, vaya, que sirvan muchísimo para ustedes, sobre todo porque ustedes ya están preparados prácticamente para continuar con su vida profesional y sobre todo para la práctica del derecho. Entonces, maestra, no me queda más que nuevamente agradecerle, reciba mi admiración, desde luego mi respeto y la mayor de las bendiciones, desde luego también, estimada maestra. Muchas gracias, buenas tardes y seguimos a la orden. Que la Mu- pasen bien. Adiós. Muchas gracias, estimada maestra, que tengan todos una excelente tarde, hasta luego, nos vemos en la próxima. Hasta luego.